mientras el arsénico incrementa el riesgo de cáncer. Todo esto lo vamos a dialogar en breve con uno de los responsables de esta investigación, pues se trata del director de Conservación Terrestre de WWF Ecuador, el biólogo Jorge Rivas. Esto lo tendremos en breve aquí en la 96.9 FM. De hecho, ya Johnny me indica que está conectado el biólogo Jorge Rivas. Muchas gracias por estar acá en Voces y Opiniones de la 96.9 FM. Por acá estamos con Francia y Diana, listos para poder abordar esta investigación. ¿Qué tal? Buenos días, si nos escucha. Bueno, buenos días, sí, muchas gracias. Un gusto estar aquí en este momento con ustedes y bueno, sí, como usted menciona, es un estudio que apoyamos en conjunto con varias universidades y institutos de investigación en Ecuador desde algún tiempo atrás, justamente para determinar qué está pasando con los peces en la Amazonía. Hay poca información, la mayoría de información sobre pesca es oceánica, marina, pero también hay que tomar en cuenta que las comunidades indígenas y campesinas de la Amazonía consumen básicamente proteínas de peces. Es la principal fuente para algunas comunidades que viven junto a los ríos. Entonces la pregunta era, bueno, ¿qué está pasando con esos peces? Porque sabemos que hay contaminación en los ríos amazónicos, ¿no? Hay muy poco tratamiento de aguas, hay minería, hay petróleo, hay derrames de petróleo, hay diferentes amenazas que están afectando a los ríos, y la pregunta que se hizo con las universidades del Ecuador, la UDLA específicamente y de Darío, es cómo estos metales, esta contaminación que está ahí, qué está pasando con los peces, porque finalmente esos peces son consumidos por los seres humanos. Y las datos son preocupantes. Hay muchos peces, de esas 17 especies que se encontraron en el mercado de coca, que tienen diferentes niveles de acumulación, ¿no? De diferentes metales, mercurio, cadmio, arsénico, etc. Y finalmente eso se están consumiendo por los seres humanos. Hay estándares mundiales de cuánto una persona podría consumir sin que sea afectada. O sea, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un estándar, un nivel, digamos, de mínimo, digamos, máximo que podría consumir un ser humano, y todos los estándares que estaban en esos peces superaban con estos estándares, ¿no? Entonces, hay evidentemente un riesgo para la salud humana, ¿cierto? Y entonces es preocupante. No se sabe exactamente de cuál es la fuente de contaminación. Hay hipótesis, digamos, sabemos que hay contaminación urbana, petrolera, minera, etcétera. Hay minería ilegal, y todos vemos todos los días que tiene actividades ilegales, digamos, vinculadas a actividades ilícitas. Y evidentemente consume mercurio para extraer oro, y ese mercurio simplemente lo arroja en el río. Entonces eso finalmente termina de llegar a otras ciudades, ¿cierto? Entonces es evidente que es una actividad preocupante. Esa es nuestra intención, hacer una alerta, porque es importante tomar medidas sobre esto. Y finalmente, digamos, este estudio está en una zona particular de la Amazonía Norte, pero sabemos que hay estas preocupaciones también en el centro y en el sur de la Amazonía, ¿no? Porque el problema no es solamente en esta zona, sino es general. Ahora, estas investigaciones se han realizado desde el 2021. ¿Cómo se le han hecho? ¿De manera periódica, del 2021 al 2025? Quizás hubo un periodo de intervalo en donde hubo otro tipo de medición, como para ir entendiendo, digamos, qué tan frecuente ha sido justamente esta observación. Sí, ya hicimos una investigación que publicó hace un par de años, que básicamente lo que investigaba es lo mismo, la misma contaminación en estos peces, pero al río abajo, ¿no? En comunidades, en los puertos, digamos, el río abajo. Entonces, los resultados fueron muy similares. Había contaminación en peces en ríos del Aguarico, del Napo Bajo, del Pastaza, pero eran comunidades indígenas en la zona baja de la Amazonía. Lo que queríamos saber esta vez es si eso está, si en las ciudades, digamos, como Coca o otras, también se consumen, ¿no?, estos peces, ¿no?
porque finalmente queremos saber, digamos, si no solamente los indígenas y campesinos que están en la zona baja consumen estos peces, sino también los habitantes que viven en las ciudades, que podemos ser incluso los que visitamos ocasionalmente las ciudades, ¿cierto? Porque finalmente consumes algún plato con bagres y un preparado, etcétera. Entonces, sí, también está afectando esto, ¿no? Entonces, es un conjunto de estudios, no somos las únicas organizaciones que están haciendo esto, también hay otras organizaciones que están haciendo esto en la Amazonía Sur, y los datos son muy similares, ¿no? Hay evidencia de contaminación en peces, eh, hay los seres humanos, sobre todo mujeres en edad reproductiva y niños, son los que están en más riesgo, porque finalmente consumen más y están pueden afectar sus sistemas reproductores, en el caso de, digamos, o también el crecimiento de los niños, ¿no? Es decir, y la acumulación y es algo que hay que seguir investigando, pero sobre todo, lo más importante, tomando decisiones, y eso le compete también a la autoridad pública, ¿no es cierto? Así es, doctor. Le agradecemos que esté conectado con nosotros esta mañana. Y leyendo la investigación, hemos visto que esto representa una amenaza para la salud pública y la soberanía alimentaria. Teniendo en cuenta estos dos riesgos, ¿qué acciones concretas podría hacerse desde el gobierno para que las personas no estén consumiendo ese tipo de alimentos que podrían afectar a su salud? Y cómo eso también influye en la nutrición ciudadana. Sí, digamos, un elemento importante de una fuente de proteína importante para muchas comunidades amazónicas son los peces. Para algunas incluso es la principal, más que carne de aves o de res, es básicamente peces, ¿no? O sea, igual que en la costa, digamos, hay zonas en las comunidades, algunas comunidades costeras, la principal fuente de proteínas son peces y mariscos, ¿cierto? En algunas comunidades indígenas y campesinas que viven junto a los ríos o cerca de los ríos, la principal fuente de proteínas son peces, ¿no? Los estudios indican que hay algunos ríos que tienen probablemente más contaminación que otros. El Payamino, por ejemplo, en el estudio se determina que es un río que, que al ser muy angosto, digamos, y que está lastimosamente muy cerca de una zona minera ilegal, es decir, es evidentemente que hay que evitar esos peces de esa zona, ¿cierto? O sea, uno sabe, debería proponer, digamos, zonas sin pesca, digamos, no deberían pescarse, y zonas donde es más seguro, bien, ¿cierto? El gobierno ya está haciendo algunas actividades respecto a la erradicación de esta minería ilegal desde el punto de vista de, digamos, de seguridad pública, ¿no es cierto? Pero también hay que tomar en cuenta que hay zonas de estas donde hay mercurio y metales que están abandonados, olvidados, digamos, pero pues también hay que hacer un buen retiro de esos materiales, ¿no? No solo destruir los maquinarias, sino también retirar esos minerales, esos contaminantes que están ahí, ¿no? Eh, bueno, hay otras opciones, ¿no? Mejorar la ingesta, estudiar qué está pasando con los seres humanos sobre la acumulación. Hay zonas en las cuales probablemente sea menos riesgoso, digamos, pescar, o sea, ríos más tranquilos, sin contaminación. Entonces hay que identificar esas zonas, ¿no? Y tener apoyo público para estas actividades. Ahora, una consulta respecto a lo que se puede venir más adelante, porque sabemos pues que esta investigación ya ha sido realizada desde hace por lo menos unos 4 años atrás, pero dada la tendencia y cómo están actuando las industrias en los alrededores, ¿qué podría pasar a futuro si no se toman las medidas necesarias en estas zonas comprometidas? Sí, finalmente, lo que está pasando, y pues muy probable es que lo que pase en otras zonas como Brasil o Perú también, es que los seres humanos empiezan digamos, a manifestar enfermedades, ¿no? De cáncer, de problemas de reproducción, problemas de crecimiento, problemas hormonales, digamos, que afectan, porque estos metales finalmente tarde o temprano se manifiestan en el cuerpo humano, ¿cierto? Entonces, lo que hay que decir es ser más cuidadosos con las actividades que se hacen en la Amazonía. Si es que hay actividad petrolera, deberíamos hacerlo con mejores estándares ambientales, ¿no? Hay demasiados derrames petroleros en la Amazonía. Ustedes y todos los medios de comunicación reportan mensualmente cada derrames de petróleo, ¿no?
se rompe el oleoducto, se rompe la fuente, esta piscina de petróleo se desborda. Entonces, tenemos que ser más cuidadosos porque finalmente, tarde o temprano, eso nos continúa afectando a todos, ¿no es cierto? No solamente, como vimos en este estudio, no solamente a las comunidades que viven junto a los ríos, sino también a los que consumen en el mercado. ¿Sí? Gente que está de paso, los propios trabajadores de estas industrias pueden consumir en esos mercados y van a contaminar. Entonces, una precaución para todos y todas. Así es. Bueno, finalmente, para culminar la entrevista, doctor, le agradecemos también su tiempo que esté conectado en este gran espacio de opinión. ¿Qué sanciones o qué medidas se podría poner a estas industrias textiles o a las personas o compañías que ponen sus desechos petroquímicos en los ríos o en estas zonas pesqueras? Primero que identificar esas empresas, no, hay empresas, digamos, legales, formales, pero también hay minería ilegal, digamos, que finalmente son, digamos, como estamos viendo, no solamente es un tema de salud, sino también un tema de seguridad, ¿no es cierto? Sí, eso supera el tema de legalidad, eso ya es un tema de actividad ilegal, ¿no es cierto? Pues tenemos que mejorar los controles en los ingresos de esos minerales de mercurio. Por ejemplo, en mercurio somos Ecuador signatario digamos, de acuerdos para que prohíben el consumo de mercurio en actividad minera. Hay formas de hacerlo sin este mercurio. Entonces, primero es un control de esos ingresos de rutas de mercurio que llegan de manera ilegal, ¿no? Igual que estos grupos delincuenciales no solo trafican con drogas, armas, también con mercurio, porque la actividad ilegal es parte de su negocio. Entonces, es fortalecer esos controles y en las actividades que son legales, que tienen, digamos, que están autorizadas, ser más cuidadosos, normas más estrictas, revisar, tener auditorías más eficientes, ambientales, y cuando hay sanciones hay que aplicar. Es decir, a veces las sanciones deben ser más fuertes en algunos casos, ¿no? Muchísimas gracias, doctor biólogo, porque realmente es necesario tener una cultura preventiva tanto al comercio legal como a la minería ilegal. Vemos que el Estado está haciendo esfuerzos para tratar de decrecer la ola de violencia. Sin embargo, el tema de la contaminación es igual de importante porque sí representa un riesgo a nuestra soberanía alimentaria, a nuestra fauna también y también a la salud pública. Le agradecemos mucho su espacio. Sí, una consulta adicional, doctor Rivas, respecto al apoyo que siguen haciendo ustedes como organización aquí en Ecuador. ¿Qué otro tipo de investigaciones son las que están trabajando en la actualidad que quizás sean de interés más adelante también para la ciudadanía y estar pendientes? Y este estudio, digamos, tiene un segundo momento que ya estamos haciéndolo, que es, bueno, hasta ahora estos mercurios, estos metales están en los peces, ¿no es cierto? Y la pregunta que se hizo con la UDLA, que es nuestra asociación de investigación, es, bueno, ¿y eso está ingresando al ser humano? Pues la pregunta es análisis ya no solamente en tejidos de peces, sino también en los seres humanos. Porque finalmente, eso se acumula en los peces, digamos, en el pelo, en la sangre, en los tejidos. Entonces, porque finalmente hay que demostrar que eso está pasando, ¿no? Porque, digamos, una hipótesis es que el ser humano se consume y se acumula, pero hay que demostrarlo. Entonces, en algún momento durante el próximo año habrá resultados de esta investigación. Y, digamos, vemos que no solamente nosotros estamos trabajando en este tema, sino también hay otras organizaciones que están haciendo algo similar en la Amazonía Sur, donde también hay resultados alarmantes. Entonces, es como una preocupación del momento de la sociedad sobre la Amazonía y estos temas de contaminación en peces, que a veces no se toma en cuenta porque nos parece que no fuera importante, pero es evidente que la principal fuente de proteína animal para muchas comunidades de la pesca. Totalmente, es de un amplio interés y no solamente para esa zona, sino también para todo el país porque se trata de la soberanía alimentaria. Queremos agradecerle, biólogo Jorge Rivas, quien es el director de conservación terrestre de WWF Ecuador, por habernos acompañado en Voces y Opiniones para hablarnos de esta importante noticia. Muchas gracias a ustedes.